tenía un carro y él trabajaba por aquí por Zapata y ya, en el Vedado. Y entonces yo le cogía bodega para ir para Miramar, él se desviaba y me dejaba por allá cerca de Lirri, ¿no? Pero uno de esos domingos de los que te mencionaba me dice, oye, fría el carro, que no sé qué. Y yo le digo, oye, tengo que estudiar, ni me acuerdo qué cuento fue que le dice que para no fregar el carro. Y me dijo, no, para montarte tú nunca tienes problema, ¿no? Una cosa esa que no me gustó. Y al otro día dije, tú a ver, y me levanté como a las 4 de la mañana, porque tenía que coger 3 guaguas y hacer de las 3 era el recorrido completo. Y me levanté como a las 4 de la mañana para ir para el IRRI, ¿no? Cojo primero la 31, después la 68, cuando me bajo en la rampa, que era la primera parada de la 32, ahí donde está cuidando la aviación, ahí veo a Adriana en la fila, con su uniforme amarillo, porque ella estudiaba en ese entonces en Girón, en química. Y bueno, me impactó, ¿no? Y ahí montamos a la guagua, yo iba con un amigo también del IRRI, y me paro al lado, ella iba con un tremendo piquete de su escuela, sentada, y yo me siento al lado, y me acuerdo que yo, qué mala educación aquí, que no le llevan los libros, una cosa así, por ahí comenzó, ella no habló, pero le di la maleta, me la llevó, y al amigo se la llevaron también. Y entonces al otro día, ese día llegué, el primer turno era con Miguel de Estéfano, una eminencia, ya fallecido, Derecho Internacional, y ahí hice un poema, el poema de la muchacha de la parada, que sin saber cómo se llamaba ni nada, ¿no? Y lo pasé a máquina, y al otro día me aparecí ahí en la parada, otra vez me la volví a levantar a las 4 de la mañana, y me aparecí ahí, y el poema decía, no recuerdo exactamente ahora, lo tengo por escrito, pero decía algo así como que la muchacha de... eh, la muchacha de la parada, cuya mirada agiganta los amaneceres de la rampa, una cosa de esa, pero decía que cuando yo montara la guagua, tal vez me llegue cortésmente los libros y sepa que un desconocido admirador de su belleza desatendió una clase por escribirle este poema, una cosa de esa. Y al otro día pasó así. Yo me monto y me paro al lado y ella me miró y me pidió los libros y cuando me fui a bajar le di el poema, ¿no? Y ya a partir de ese día yo seguía levantándome a las 4 de la mañana y mi papá me decía, oye compadre, no fue para tanto lo que yo te dije, no me cojas tan a pecho. Desde que me fui en el año 94 hasta el 98, si mal no recuerdo, pude venir en 2 oportunidades, por alrededor de un mes, poco más de un mes, que te daban de vacaciones, ¿no? Pero un mes contando los contactos con los compañeros del trabajo, los despachos, para los análisis de las diferentes operaciones, etcétera. O sea, lo que pasaba de vacaciones eran unos días. Y date cuenta que ya no sabía en lo que yo andaba. O sea, para ella yo era un diplomático que estaba en Argentina. Los compañeros de la correspondencia eran los años del periodo especial, entonces le traían las cartas escritas a computadora. Le decía, mira, es más fácil que tú recibas la carta así. Bueno, pues, es más fácil que él mande la carta por fax desde la embajada, un cuento de eso. El caso es que le daban las cartas cada cierto tiempo cuando podía haber cartas escritas en computadora. Y así fuimos llevando la relación, ¿no? Cargábamos las pilas las veces que yo venía de vacaciones. Ella incluso hace una anécdota que la última vez que nos despedimos, la última vacación que fue en febrero final de enero del 97, no, del mismo 98, que ella percibió algo y que los dos, incluso ya después que me había montado en el taxi, me bajé y volví para atrás y la volví a abrazar y ella dice que ya se quedó con algo, que algo estaba mal, ¿no? Y después vieron lo del arresto. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, siempre tuvimos una relación muy, muy sólida, muy, muy especial. En el momento que ustedes lo cogen preso, y a ti particularmente, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Te habías preparado para eso? ¿Cuán difícil fue? Mira, uno siempre sabe que esa es una posibilidad, pero por supuesto tú esperas que nunca te va a pasar a ti, ¿no? Cuando a nosotros nos ocurre, yo te soy honesto al decirte que digamos que la angustia mayor de aquellos primeros tiempos no era por la cuestión personal, ¿no? A pesar de que a ti o sea, te agobiaba el pensar en tu familia, si lo sabrían, si no lo sabrían, cómo reaccionarían a la noticia, etcétera, esas cosas. Pero la angustia mayor, en mi caso, era el hecho de que se había abortado la operación, de cierto modo había fracasado la operación
y el hecho de lo que eso representaría operativamente, ¿no? ¿Qué habría sido? ¿Qué habría sido de otras personas que no estaban ahí arrestadas y que uno conocía? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué pasaría con el trabajo? ¿Qué pasaría con tal o más cual gente de los que eran parte de... Ese tipo de cuestiones a mí me agobiaban más que la cuestión personal, te lo digo honestamente, ¿no? Ya después que algunas de esas dudas se fueron clarificando y que el tiempo comenzó a extenderse, pues entonces ya las preocupaciones y las angustias comienzan a ser otras, ¿no? Pero en esos primeros tiempos uno pensaba más en la misión y en el hecho de que la operación había fracasado que en la cuestión personal. ¿Qué es lo peor de estar preso tanto tiempo? Hay muchas cosas malas y no había pensado en lo peor de todo, pero yo te diría que la lejanía de la familia también, ver morir familiares tuyos, como el caso de mi madre, sin poder estar con ella en sus últimos momentos, ver nacer familiares también como sobrinos que vine a conocer cuando tenían ya 15 años, 14 años, y no haber participado, al menos directamente, en sus vidas, ¿no? No he podido compartir los últimos años de mi madre, las angustias de mi madre. Eso para mí fue lo peor, lo relacionado con la familia. Porque lo demás, bueno, son experiencias que uno ve en prisión para las que nunca nadie te había preparado, como ver a alguien ser asesinado, apuñalada prácticamente delante de ti, estar conversando con una persona ahora, como estamos conversando tú y yo, y 10 minutos después verlo salir muerto. Para mí era un alivio ser el que más sentencia tenía. Y te explico, yo tenía ahí mi responsabilidad. Tú conoces el dicho de que el capitán se hunde con el barco. Y entonces, por esa razón, para mí constituía cierto alivio el hecho de que yo era el que más sentencia tenía, ¿no? Éramos otros dos compañeros, Antonio y Ramón, que tenían cadena perpetua. Yo me sentí muy contento cuando ellos lograron quitarse la cadena perpetua en una apelación y tener fecha, porque aunque las sentencias que les pusieron fueron de 30 años, 20 y pico de años, que es una salvajada de dos modos, pero en prisión tener fecha representa mucho, ¿no? Y a lo contrario de tener una cadena perpetua que tú no tienes una fecha. Incluso los presos, a veces es curioso porque los mismos presos conversando te dicen, no, bueno, fulano está embarcado, él no tiene fecha. Y a lo mejor ese que lo está diciendo, la fecha de él es de aquí a 40 años, pero tener una fecha de salida psicológicamente representa mucho, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de ellos, yo siempre, y lo reconozco aquí, siempre tuve muchísima consideración y muchísimo apoyo de ellos, incluso en las últimas etapas ya donde se estuvieron valorando variantes, donde se escuchaba sobre algunas posibilidades de solución. Siempre ellos dejaron claro, igual que nuestros familiares, igual que sus familiares, los familiares de nuestros compañeros, que el caso mío era el que había que resolver y el que había que darle la prioridad por no tener fecha, ¿no? Porque eran dos cadenas perpetuas más 15 años. Para nosotros fue muy importante y yo te diría, y se puede calificar como los mejores momentos, los buenos momentos, bueno, las visitas de nuestros familiares, las visitas de amigos que podían llegar, sortear todos los obstáculos y llegar a vernos en prisión. Pero también hubo momentos claves relacionados ya con nuestra lucha, con nuestra campaña, como el Volverán de Fidel, que yo estaba escuchando hace unos días el discurso y hay momentos en que él dice, no lo cito textual, no, pero él dice, esos hombres tal vez me estén escuchando en este momento. Y yo creo que él sabía que sí estábamos escuchando, porque ya para aquel entonces nos habían dejado comprar unos rayecitos que vendían en prisión y estábamos en nuestras celdas escuchando el discurso, ¿no? Y yo te diría que ese día en que él hizo público el caso, y porque ¿qué ocurre con esto? Que esta profesión, yo siempre digo, el librito de esta profesión te dice que si tú, o sea, si te cogieron, te chivaste, ¿no? Porque tú nunca puedes comprometer a tu país, nunca puedes reconocer que tú estás trabajando para tu país. Y en el caso de los tres de nosotros que teníamos identidad falsa, tú tenías que morirte diciendo que tú eras Manuel Viramonte puertorriqueño, o Rubén Camba mexicano, o Luis Medina puertorriqueño. Y ese era el plan nuestro. Y así nos mantuvimos durante alrededor de 2 años en la etapa de preparación de juicio.
porque eso era lo que decía el libro y eso era la orden que teníamos nosotros desde que asumimos la misión. Pero ya cuando tú escuchas a Fidel, el mismo Fidel, diciéndole al pueblo los nombres de nosotros y por qué estábamos allí y qué era lo que hacíamos, y encima de eso, decir, yo les aseguro que volverán, pues eso le da un ánimo y un valor que de ese mismo día nosotros sabíamos que no había nada que pudiera hacer el imperio que a nosotros nos rindiera o nos doblegara, ¿no? Ese fue uno de los momentos clave. Y hubo otros cuando escuchamos la noticia de que se nos había otorgado la condición de título de héroe de la República de Cuba, noticias que nos llegaban de cuando comenzamos a darnos cuenta de cuánto iba creciendo el movimiento de solidaridad con los 5, personalidades que conocíamos que nos apoyaban, presidentes que comenzaron a mencionarnos, a hablar de nosotros. Todos esos fueron momentos muy importantes y muy alentadores en nuestros años en prisión. Yo me recuerdo que escribí algo cuando René salió y mencionaba que desde ese día los 5 éramos un poco ya más libres, ¿no? Y así fue, porque nosotros sentimos como que parte de nosotros estaba allá en Cuba, con ellos. Primero con René y después con Fernando. Y fue un alivio grande saber que ya finalmente ellos estaban reunidos con su familia y con nuestro pueblo. Porque tú me preguntabas hace un rato de las angustias o los momentos más difíciles cuando nos arrestan, y una de las cosas que más me angustiaba a mí era el caso de René, porque bueno, los otros 3 éramos oficiales de inteligencia y teníamos a toda nuestra familia del lado de acá. Antonio no tenía niños chiquitos por allá, nada, pero René tenía una niña de apenas 4 meses cuando lo arrestan, que incluso fue la justificación que usaron, o parte de la justificación que usaron algunos de los que decidieron cooperar con las autoridades. No, yo tengo niños chiquitos, yo no puedo. Y René desmintió eso, ¿no? René tenía una niña de 4 meses que le hubiera permitido decir, mira, yo no puedo seguir en esta lucha, tengo que rendirme porque mi esposa está sola en la calle con mi hija de 4 meses y la otra de 12. Sin embargo, no lo hizo. Y fue una actitud muy valiente de él que siempre admiramos, pero al mismo tiempo te creaba a ti una angustia adicional estar ahí arriba en el piso 13 del centro de detenciones de Miami, en el Hueco, y mirar para abajo y ver a Olga. Se emociona todavía recordándose de los tiempos que la cabecita chiquitica y René le hacía señas con el mono, porque las ventanas son iguales ahí. Tú no sabes, tú miras para arriba y tú ves 40 ventanas y tú no sabes en cuál está tu familia el tuyo. Y René sí estaba viéndola allá, pero ella no veía, entonces René cogía y le hacía señas. Y nosotros en la celda al lado mirándonos. Como prometió Fidel en junio del 2001, cuando dijo volverán, arribaron hoy a nuestra patria Gerardo, Ramón y Antonio. La gente nos pregunta, ¿ustedes sabían? Y la realidad es que no sabíamos, pero tampoco uno bobo, ¿no? Y uno está viendo que vienen ahí, en los últimos meses habían estado pasando cosas. Y nosotros siempre fuimos muy optimistas, aun cuando no había nada, nos imaginábamos cosas, en el mejor sentido de la palabra, siempre teniendo en cuenta no crearte falsas expectativas ni hacerte ilusiones, ¿no? Pero éramos muy observadores, muy estudiosos de los acontecimientos. Y entonces en los últimos meses sí habían estado ocurriendo cosas que a uno le llamaba la atención, ¿no? Y sabíamos o pensábamos que algo podría pasar, porque además ya se especulaba, ya llegó un momento, por ejemplo, que sale un editorial en el New York Times en el que habla de un posible intercambio de prisioneros que pudiera ocurrir. Ya cuando tú ves tantas piedras sonando, o sea, el río sonando, tú sabes qué piedras trae, ¿no?
pero por supuesto nunca hay nada garantizado, ni mucho menos. Entonces día 4 de diciembre me sacan de mi prisión de una forma muy rara, no me dijeron empaca tus cosas, absolutamente nada, nadie sabía que yo me iba. Fue una sorpresa para todo el mundo, hasta para los mismos guardias que me estaban sacando. Y me llevan para otra prisión en Oklahoma y me tiran ahí en un hueco 11 días sin decirme para dónde voy ni a qué voy. Toda la gente que estaba ahí, que son una prisión de tránsito, sabían más o menos. A los presos nunca le dicen para qué prisión tú vas, pero sí te dicen vas para la costa este, la costa oeste, más o menos tú tienes una noción. Pero a mí no, es más, los guardias que estaban en esa prisión, cuando tú llegas, que te revisan la computadora, no veían nada y te miraban y ¿para dónde tú vas? Me iban a preguntar para dónde voy y tú eres el que me viene. Y había muchas cosas raras, ¿no? Entonces fueron 11 días ahí en el hueco también, contando las horas, caminando de una pared a la otra sin nada que hacer, hasta que después el día 15 sacan a Ramón y a Antonio de sus prisiones el mismo día y los llevan, les dicen paga tus cosas que te vas y los llevan para una prisión en Carolina del Norte. Y ese mismo día me sacan a mí del hueco donde estaba, donde llevaba ya 11 días, me llevan para esa prisión. Los tres llegamos a esa prisión sin saberlo y pasamos la noche en esa prisión sin saberlo. Al otro día por la mañana igual nos encadenan, nos dicen alguien quiere verlo y nos sacan. Yo por un pasillo, hay unas personas atrás con traje de combate y me paran en el pasillo y me quitan las esposas, que eso es algo súper raro, que te quite una esposa en medio de un pasillo. Y entonces cuando llego me dicen, la gente que estaban ahí se identifican como el departamento estaba, me dicen no, hace falta pasar a esa habitación que van a tener una videoconferencia con Cuba. Y en ese momento siento un murmullo, cuando miro ya venía Antonio, lo traían igual, y más atrás Ramón. Entonces ahí nos abrazábamos y todo, bueno, y tuvimos una videoconferencia con un compañero de este lado que nos explicó nos dio la noticia. Y recuerdo que como yo había pasado 11 días en un hueco, no sabía ni a cómo estábamos. Cuando comenzamos a leer los documentos que teníamos que firmar, decía que estarán llegando a Cuba el 17 de diciembre. Yo le digo a Ramón, ¿cómo estamos hoy? Me decía 16. Y digo, son mañana. Y fue una alegría tremenda, imagínate. Gracias a todos. Nos pasamos 16 años soñando con este día y créanme que por mucho que uno se prepare siempre es una sorpresa. Tenía mucho deseo de verlos a todos y pienso ir por César Fernández y que tampoco se pueda. El recibimiento indescriptible. A cada rato veo el video y es difícil no emocionarse, ¿no? Cuando uno mira las imágenes esas. Es una mezcla de emociones tremendas, porque imagínate que apenas unas horas antes estaba sentado en una prisión de máxima seguridad y de pronto en unas pocas horas la vida te hace así, chum, 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 y estás rodeado de gente, todo el mundo quiere abrazarte, todo el mundo quiere decirte algo, tirarse fotos contigo, es tremendo. Además te reencuentras con familiares tuyos o te encuentran con familiares tuyos a quienes no conocías. Como te decía hace un rato, sobrinos míos de 14 años, de 13 que yo no conocía, nada más que por fotos. Cuando ya se conoce que Adriana está embarazada, la intención o la idea original era hacerlo público. Incluso cuando valoramos cómo hacerlo, dijimos, bueno, vamos a hacer una carta de los dos a algunos amigos y la circulamos en algún, o sea, entre amigos sabiendo que eso se va a conocer, ¿no? Y yo llegué a hacer la carta entre los dos, ¿no? Pero bueno, la redacté y ya esa carta estaba lista hasta que alguien nos dice, oye, hace falta aguantar la carta. Que ese fue otro de los elementos que a mí me hizo pensar que algo más se podía estar cocinando, ¿no? Porque ¿qué pasa? Las cosas se estaban ya desarrollando para ese entonces a cierta velocidad y alguien pensó con toda razón que si se daba a conocer lo del embarazo eso podría poner en peligro otras cosas que se estaban desarrollando. Y entonces ahí viene la decisión de esconder a Adriana y no hacer público el embarazo, ¿no? Nosotros tuvimos que sentarnos varias veces, Adriana y yo, a hablar sobre eso, porque al principio hubo cosas que nos sorprendieron, ¿no?
Por ejemplo, recuerdo el caso de una señora en la calle que nos dice, pero nos dice de una forma con tremendo carácter: ¿y por qué usted no ha enseñado otra foto de Gema? Y parece que ella se dio cuenta de la sorpresa en la calle. Dice: sí, porque Gema no es hija de ustedes nada más. Gema es el pueblo de Cuba, no sé qué. I want to show you something, my brother. See this? Let's show something to my brother Danny Glover here. Look at this. Chuchi. Chuchi. Nena. Ríese con papi. Ríese con papi. Ríese con papito. Ríese con papito. Ríese con papito. Ríese con papito. See this, my brother? Beautiful Gema. Gema. Gemita. Cosas de ese tipo nos hicieron a Ariana y a mí sentarnos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué hacemos? Vamos a estar enseñando fotos de la niña o a la niña, o vamos a... Porque es una línea, o sea, para nosotros es algo completamente nuevo, ¿no? Y es una línea estrecha la que tú tienes que caminar entre querer hacer de esto una telenovela, que no es algo que nosotros no queremos, o también virarle la espalda a la gente y decirle: no, yo no voy a enseñar fotos porque esa es mi vida privada, que es otro extremo que tampoco creemos que sea correcto, ¿no? Y entonces hemos estado tratando de navegar ahí y bueno, cuando es cumpleaños enseñamos alguna foto, o cuando alguien nos dice, nos cae encima, oye, a otras veces son amigos los quienes nos han puesto. Por ejemplo, me enteré hace un tiempo que había un sitio que se llama Gema de Cuba, y la gente pensaba que era de nosotros. Yo ni sé quién lo hizo. Es más, yo creo que no es ni en Cuba donde está hecho, y hay muchas fotos de ella, ahí recopilan las fotos, etc. Es una situación difícil para nosotros, que no solo somos padres primerizos, sino que es nuevo todo esto, el ser padre de una niña que tantas personas la quieren y se interesan por ella, ¿no? Entonces hacemos el mayor esfuerzo por navegar ahí sin pasarnos ni para un lado ni para otro. Fue uno de los días más especiales de nuestras vidas, ¿no? El hecho de cumplir ese sueño de todo cubano, de poder estrechar la mano a nuestro comandante. Yo recuerdo cuando era muchacho, yo quería ser deportista, y cuando yo mismo me preguntaba por qué, era así, por practicar deporte, pero era también por la escena esa, la imagen esa que uno tenía de cuando regresaba el deportista con la medalla, el comandante le ponía la medalla, le daba la mano. Eso desde que uno era niño tenía esa aspiración, ¿no? Y en un par de oportunidades lo tuve cerca, en los Panamericanos del 91, donde estábamos trabajando, apoyando el evento. Él fue a saludar a los deportistas, lo tuve muy cerquita en una feria de La Habana también, pero nunca había tenido oportunidad de estrechar su mano. Y hacerlo ahora de esta manera, que no es casual, que en una visita tan especial, pues para nosotros fue muy importante haber podido compartir con él ahí en un ambiente tan reducido, tan íntimo, conocer a su familia, conversar. Fueron 5 horas las que estuvimos conversando con él, casi 5 horas. Y te decía, fue una experiencia de las más importantes de nuestras vidas. Le diría a los jóvenes que, como dice el pensamiento de Nikolai Ostrovsky, que si mal no recuerdo tenía a Tania Guerrillera en su diario, y no lo recuerdo textualmente, pero decía que la vida es una sola, y hay que vivirla de manera tal que cuando uno llegue al momento de mirar atrás pueda sentir la satisfacción de saber que la vivió por una causa, ¿no? Que la vivió con un propósito, porque no hay nada más triste que llegar a viejo y que un hijo de uno o un nieto le pregunte: ¿qué tú hiciste, cabrón? ¿Qué tú hiciste con tu vida? ¿A qué dedicaste tu vida tú? ¿Qué cosa positiva, qué legado positivo no vas a dejar? Y no tener nada que decirle, ¿no? Decirle: no, yo me gasté mi vida en esto, en lo otro, no aporté nada. Y entonces, a veces cuando uno es joven, no se preocupa por esas cosas, ¿no? Hasta que ya después lo sorprenden en determinadas etapas de la vida, cuando es demasiado tarde muchas veces. Entonces yo le diría a los jóvenes que se preocupen por su legado, y eso no necesariamente quiere ser hacerse famoso. Hay muchísimas personas en este país, muchos héroes y heroínas anónimas que han sacrificado sus vidas por la revolución y que sus nombres nunca se conocerán. Hoy mismo uno se los encuentra en las paradas por ahí, compañeros que tienen
de tremenda responsabilidad en sus manos, un tremendo nivel de información, o neurocirujanos de los que depende, con un pequeño errorcito así milimétrico muere una persona y ellos salvan la vida. Y nosotros nunca conoceremos muchas veces sus nombres, pero que han dedicado su vida a este país y a la revolución. Vivo en un país libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante. Y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Y si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco muelo y rehago habitando el tiempo, como le cuadra a un hombre despierto. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.